Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y precisamente ese es el tema del día de hoy. Así que estoy muy bien acompañada con un selecto panel de invitados, a quienes les presentaré luego que veamos la cápsula para entrar en contexto. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las de la sociedad en la que vive. El término engloba los problemas que afectan a una estructura o función corporal, a las limitaciones en actividades y a las restricciones en la participación que estos conllevan. Entre los distintos tipos de discapacidad se encuentra la física motora, que se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. A esta también se le llama discapacidad física orgánica, que es aquella que afecta a la cabeza, la columna vertebral y las extremidades inferiores y superiores. Afectación de órganos y vísceras a las que también causan un daño a los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo y urinario, y a los sistemas metabólicos e inmunológicos, y déficits de la estructura muscular relacionadas con los movimientos de las extremidades. Estas últimas se clasifican según la gravedad, la naturaleza de los cambios de producción en el movimiento y su localización. También existen otros tipos de discapacidad, como la visual, la auditiva, la mental y las múltiples, que pueden afectar a muchas personas. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Física, y nosotros hablaremos sobre este tema. Bueno, ahí lo tienen. Podemos tener discapacidades de nacimiento o discapacidades adquiridas en el tiempo a causa de accidentes o de otras montón de situaciones. Este día nos acompaña para hablar de todas aquellas discapacidades desde el punto de vista médico y neurológico nuestro amigo neurólogo, el doctor Daniel Pereira. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Siempre un placer para mí estar acá compartiendo con todos los televidentes acerca de un tema tan importante como es este de la discapacidad. Importantísimo para favorecer la inclusión de estas personas, porque no hay que discriminarlas porque tengan capacidades diferentes. Definitivamente eso es el punto álgido y vital de este día, con el cual tenemos que hacer conciencia todos, ¿verdad? Que la inclusión, porque todos podemos tener en un momento dado una discapacidad, como lo mencionaba anteriormente, hay unas que son de nacimiento y otras que se pueden adquirir. La gran mayoría de discapacidades en nuestro país son, creo que, físicas y motoras, por los cuales el pilar fundamental también es la fisioterapia para parte de la inclusión a una vida funcional en nuestra sociedad, y por eso nos acompaña la licenciada Nelcy Rosales, fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelcy? Muy bien, mucho gusto, muy feliz de estar aquí conmemorando este día tan especial, sobre todo porque este día tenemos que educar a las personas, hablarle un poco más a la gente acerca de este tema tan interesante. Definitivamente, educación y hacer conciencia, usted lo ha dicho muy bien, pero qué mejor forma de conocer la primera mano de alguien con tanta experiencia y que definitivamente nos acompaña siempre, nos apoya mucho, que es el señor Rafael García, asesor precisamente en discapacidad. ¿Cómo estamos, Rafael? Muy bien, gracias a Dios, estamos contentos de poder educar a nuestra población, educar a nuestro país. Me gusta lo que dice la doctora, es un tema a educar. Entonces, aquí estamos para aclarar cualquier duda y estamos acá haciendo valer la premisa, nada por nosotros, sin nosotros. Así es. Bueno, mire qué interesante. Platicábamos antes de iniciar el programa un poquito sobre el contexto, desde cuándo se decretó este día. ¿Podemos platicarnos un poco para que la gente sepa más? Claro, se decretó por las Naciones Unidas en 1992 y se acordó pues conmemorar el 3 de diciembre. El 3 de diciembre por las Naciones Unidas, desde el año, me mencionaba 1992. 92, muy bien. Bueno, el tema, como dice el doctor Pereira y la licenciada, la idea es educarnos todos, pero principalmente hacer conciencia en la importancia, la relevancia de que como sociedad seamos inclusivos en todos los sentidos. Hablemos un poco de cuáles son aquellas discapacidades que incluyen sistema nervioso, neurológico y que realmente nos limitan y de las cuales necesitamos todos como sociedad ser parte. Claro.
Para comenzar, el sistema nervioso, el sistema nervioso central, es muy complejo y cualquier afección, ya sea del sistema nervioso central o periférico, puede producir discapacidades. ¿En qué sentido? Que va a alterar la capacidad que esta persona tenga para realizar ciertas actividades de la manera cotidiana o como normalmente se hace. No significa que en muchos casos es que no se pueda hacer, sino que lo puede hacer de manera diferente. Eso es un punto. Y las enfermedades no necesariamente tienen que ser directamente que afecten el sistema locomotor. Claro, todos pensamos en discapacidad, en una persona que tiene dificultad para movilizarse, que puede estar en silla de ruedas, usar bastón, usar muletas. Pero también existen otras discapacidades que inclusive son enfermedades que no limitan la actividad de manera continua, pero que pueden afectar la capacidad como la persona realiza, ya sea sus actividades sociales, sus actividades físicas, sus actividades laborales. Y eso también puede considerarse discapacidad, una capacidad diferente para realizarlo. Las enfermedades neurológicas a la cabeza son las que más producen discapacidad, ya siendo como secuela de un evento cerebrovascular, secuelas de un trauma cráneoencefálico, secuelas de enfermedades como la esclerosis múltiple, que dicho sea de paso, recientemente estuvieron haciendo una caminata y me llamó mucho la atención, porque como ellos muchas tienen discapacidades para la marcha, en la carrera ellos habían puesto el título, camina, corre, rueda, o sea, porque tienen pacientes o personas incluidas que andan en silla de ruedas, otros que lo hacen con bastón, otros que no tienen afección para la movilidad y que lo podían hacer corriendo. Entonces es muy interesante incluir a todas estas personas que tienen capacidades diferentes realmente. Bueno, hablamos de las discapacidades neurológicas, doctor, y usted nos mencionaba como el ACV de las principales, los accidentes cerebrovasculares, pero también recordemos que tenemos discapacidades neurológicas que son de nacimiento. Exacto. También, ¿sí? Sí, entonces, exacto. Demos algunos ejemplos de cuáles pueden ser. Bueno, por ejemplo, pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, que es una discapacidad, pero que esta puede tener ciertos niveles. A veces nosotros consideramos que un niño que nació con parálisis cerebral infantil no puede realizar ninguna actividad y es 100% dependiente, y esto no es así. Hay muchos que, a pesar de que tienen la dificultad motora, sus capacidades cognitivas son normales y ellos pueden desarrollarse, pueden ir a la escuela, pueden aprender, pueden tener una profesión. Tal vez de una forma más lenta, pero pueden aprender. Exacto, exacto. Entonces hay que adaptarse a estas situaciones. Otra causa frecuente de discapacidad es el mielomeningocele, ¿verdad? Que muchas veces vemos a los niños que tienen un problema en que no se formó adecuadamente la columna vertebral, la médula espinal fue lesionada y que hay una paraplejía. Pero por arriba de esa lesión, pues ellos son completamente normales, ¿verdad? La movilidad de los miembros, las capacidades cognitivas están conservadas y la dificultad principalmente es la movilización de las piernas. También pacientes o niños que han tenido problemas en el transcurso del parto y ha habido una encefalopatía hipóxica. ¿Qué es esto? Que por algún momento no se llegó adecuadamente el oxígeno hacia el cerebro del niño y nacen con retardo cognitivo, que también es importante. No todas las pacientes con retardo cognitivo o retardo mental tienen la misma severidad. Hay algunos que son educables, otros que se dificultan mucho más, que no pueden pasar grado, pero es por eso que es importante comprender que no todos los pacientes, que no todos los niños, no todas las personas tienen la misma discapacidad, ¿verdad? Algunos las tienen más severas y que les limitan más sus actividades, los hacen 100% dependientes, pero otros, una gran mayoría, no. Y estos son los que tenemos que tratar con mayor conciencia de incluirlos, de aceptarlos con sus capacidades diferentes. Doctor, también se nos ha olvidado mencionar, y creo que no me dejará mentir Rafael, que hay un buen grupo de discapacidades neurológicas secundarias a traumas de cráneo en los niños de maltrato. Exacto, también. Un niño con maltrato infantil que puede ser vapuleado de pronto, sufrir un daño irreversible en ese cerebro. Entonces este es un llamado a la conciencia a todos, o sea, no solo a la sociedad para que incluyamos, sino que también para que ya dejemos
ese tipo de prácticas, ¿verdad? Exacto. Hablemos de las discapacidades físicas más comunes, licenciada. Las más comunes en los niños principalmente, la parálisis cerebral, como decía el doctor. Que genera una discapacidad tanto neurológica como motora y física. Exacto, pero haciendo mención a lo que decía el doctor, se da mucho el error de creer que estos niños no pueden hacer ciertas cosas. Entonces, ahí es donde el campo de la fisioterapia ayuda a educar a la familia, a educar al alrededor del paciente, de que esta persona puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Otra puede ser, ahora contamos con discapacidades adquiridas como la poliomielitis, por ejemplo, que todavía estamos viendo secuelas de esas, ¿verdad? Otras podrían ser el autismo, ¿verdad? Que ya es otro tipo de discapacidad, y la ceguera o la falta de movilidad por algún accidente que no estamos, que no podamos sufrirla. Muy bien. Bueno, vamos a ponerle pausa un momento a nuestro programa porque vamos a escuchar qué nos trae en el avance de TN21 Ingrid Rendón. Ya volvemos. La Navidad es un momento mágico de compartir, de dar amor y de ser solidarios con todas las personas que nos rodean. Mi saludo especial es para toda mi familia, a la que amo muchísimo. Como parte del staff de Salud TV, les deseo que tengan felices fiestas y que disfruten al máximo. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Pienso yo que en algo económico, con una silla de ruedas, también una persona que les ayude a andar caminando o que se pongan de pie o por cualquier cosa, siempre los necesito. Bueno, por lo menos a mí ya me ha pasado que a veces cuando encuentro a alguien así que es no vidente o algo y que quiere cruzarse la calle y no puede, lo ayudo, o sea, ayudo, digamos, por lo menos a hacerle señal a los carros de que paren y pasar con ellos al otro lado. Bueno, la manera más fácil es darle para la calle, agarrarlo de la mano. Es la manera más fácil, pienso yo. Bueno, podemos ayudarla aceptándola en nuestro medio, creando vías accesibles, informándonos, educándonos acerca de cómo poder ayudarlos e incluirlos en nuestra sociedad. Bueno, para mí comprar una silla y ayudar en alimentos, ¿verdad? Y si es posible, llevarlo para consulta. Bueno, si ya ando le doy lo que ando, un pan, por lo menos, porque a veces compran droga. A pasarse en la calle o ayudarle a subir la pasarela para el que no puede ver, ¿verdad? Igual el que no puede caminar, si anda en silla de ruedas, le podemos hacer el favor de ayudarle también. Muchísimas gracias por todas las respuestas que nos dan siempre en el sondeo y que lo hacen con tanta amabilidad. ¿Qué le parecieron las respuestas, Rafa? Interesante, bastante interesante el diagnóstico que me mandan esta respuesta. Una parte es asistencialismo y muy poco porcentaje de este 100% me indica la inclusión. La conciencia real. La conciencia real sobre la eliminación de barreras. Entonces todavía me indica que tengo que hacer mucho trabajo. Pero para eso pues estamos en equipo hoy, que es lo interesante.
Rafa, ¿qué le parece si podemos ir hablando un poquito de los diferentes tipos de discapacidades y la forma en la que pueden ser incluidos en el ambiente laboral? Hablemos en el ambiente laboral primero. Bueno, la discapacidad simplemente es otra forma de vivir, y de ahí que puedo realizar, se llaman ajustes razonables. Un ajuste razonable puede ser que todos aprendamos lengua de señas. Entonces, no tengo que intervenir quirúrgicamente a la persona con discapacidad auditiva, sino que los demás aprendemos otra forma de comunicarnos para poder darle inclusión a esta persona con discapacidad auditiva. En mi caso, una silla de ruedas sería realizar rampas. Eso me genera independencia. Ya no tengo yo que depender de alguien que me empuje o de alguien que platique por mí a los demás con una discapacidad auditiva, o alguien que me lea con una discapacidad visual, sino que voy hacia la independencia. Siendo independiente puedo aplicar a cualquier empleo. Las empresas hoy en día están cooperando mucho con la cuota de inclusión laboral, pero tenemos cierto problema en el que las personas con discapacidad, muy pocas, pueden accesar al sistema educativo. Si no puedo ir al sistema educativo, no puedo tener un trabajo digno, un trabajo que me permita realizarme como persona y poder ser independiente para mantener una familia, para poder apoyar a mis papás, para poder apoyar a mis hermanos menores, para poder tener la pirámide de Maslow, que es la autorrealización. No me pueden dar un empleo simplemente por lástima, solo porque tengo discapacidad de repartir papel higiénico en un baño público, sino que tengo que tener un trabajo de acuerdo a mis competencias y a lo que a mí me apasiona. No a todos nos apasiona la matemática. Claro. Hay unos que tenemos más habilidad con los números, otros que tenemos más habilidad con las palabras, unos que nos gustan más las actividades físicas, otros que nos gusta más estar con la computadora. Las personas con discapacidad somos iguales. No a todos nos gusta el básquetbol. Entonces, etiquetar a una persona en silla de ruedas, lo voy a mandar a jugar básquetbol, es como decir, todas las personas les vamos a dar trabajo de cajero. Todas las personas con discapacidad visual les vamos a dar trabajo de costura. O de recepción. De recepcionista, correcto. Entonces, esto varía de acuerdo a los gustos de la persona, de acuerdo a las diferentes inteligencias que la persona desarrolla, de acuerdo a la discapacidad. Sí, la discapacidad juega un papel importante en el perfil de la empresa, pero lo ideal sería de que la empresa sea totalmente accesible para que yo me pueda desempeñar en cualquier puesto de trabajo, el que más me gusta, el que mejor me conviene de acuerdo a la eficiencia. Una fábrica, tengo que presentar cierta eficiencia al final del día de acuerdo a la materia prima que estoy transformando, entonces de acuerdo a las habilidades que yo tengo. Pero que una persona que cuente con una discapacidad pueda ir y solicitar un empleo con todo su derecho, obviamente va a depender de que haya tenido acceso a una buena educación, acceso a la universidad, acceso a la escuela, ¿sí? Por lo tanto, es desde abajo, desde el nivel escolar que tenemos que comenzar. Así es. Esto es como un diagrama 80-20. Existen pocos vitales y muchos triviales. Si yo elimino este 20% de vitales, arreglo el otro 80%. Entonces, en mi país, en El Salvador, hay falta de inclusión porque tenemos barreras actitudinales de las personas sin discapacidad, que aún consideran que la discapacidad es una enfermedad, que aún consideran que la discapacidad es algo que se va a transmitir como una viruela o un sarampión. Entonces, si yo elimino estas creencias, hago una mejor comunidad para que las personas vayamos a la misma escuela. Niños con y sin discapacidad vamos a la misma escuela. Me presento en igualdad de condiciones, no arriba, no abajo, sino en igualdad de condiciones para poder tener acceso a la educación. Pero ¿cómo voy a la escuela si también tengo un transporte colectivo que no me ayuda para viajar con silla de ruedas, por ejemplo? ¿Cómo voy a la escuela si no tengo libre acceso en las aceras y en las calles para poder transitar con una andadera? ¿Cómo voy a la escuela si siendo una persona con discapacidad auditiva no tengo intérpretes en las escuelas públicas? No tengo tampoco libros en braille.
libros de texto en las escuelas, en las bibliotecas. Entonces, si eliminamos barreras, automáticamente transformo todo lo demás para que haya igualdad de condiciones. Entonces, sí, tenemos mucho trabajo, pero lo importante es comenzar desde abajo, como usted mencionaba. Sí, desde abajo y desde casa. Así Porque es. también desde casa, mamá y papá tienen que comprender eso, no sobreproteger, sino Claro. por el contrario, luchar por los derechos de su hijo. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. No tengo que sobreproteger porque tiene discapacidad, porque le corto las alas. Todos hemos tenido aquella mascota, un periquito en casa, que para que no se vaya, yo le corto las alas. Es lo mismo con un hijo. Si para que no se vaya, yo le corto las alas, voy a tener un niño eterno, ya sea con o sin discapacidad. Vemos muchos niños eternos que no conocemos qué ruta de bus agarrar para ir a un lugar. No conocemos cómo cocinar un huevo, no sabemos muchas cosas, planchar una camisa, lavar. Entonces tenemos eso en nuestro medio. Si yo quito la sobreprotección, creo un mejor ser humano, un digno representante de ser humano, de ser salvadoreño también. A los salvadoreños nos destaca el trabajo, dicen por ahí. Pues creemos más buenos salvadoreños que trabajan. Tampoco tengo que irme al otro extremo y dejar a la persona valerse por sí misma. Necesito apoyo cuando soy niño. Necesito apoyo para poder platicar con personas sin discapacidad y no sentirme tímido en el momento que me siento nervioso porque me miran en la silla de ruedas. Entonces es un equilibrio. Especialmente en las edades, especialmente en la edad escolar. Claro. Porque el niño es más curioso, el niño es más, como decía mi abuela, salido, ¿verdad? Entonces, y no tiene ¿Y qué te filtro pasó? y es espontáneo, entonces muchas veces no mide lo que dice y puede lastimar. Claro, bueno, yo como persona con silla de ruedas estoy consciente que muchos niños nos miran cuando vamos por la calle, pero este niño es curioso también. Exacto. Y mira mis llantas, mira el movimiento de mis manos, pero no me mira por el afán de criticarme. No lo ve por ese afán. Correcto, no me mira con el sistema con el propósito de discriminarme, sino que me mira porque le es atractiva la silla de ruedas, porque hice una maniobra y él quiere saber cómo lo hice, porque de repente para él puede parecer un carro en el que él también se quiere subir. Claro. Entonces comienza la educación de papá y mamá y de los hermanos mayores también, a educar. Este niño es igual que tú, pero para poder ser igual que tú necesito respetar, respetar las rampas, respetar muchas cosas, el espacio público, para que él pueda ser igual que tú y presentarlo. Yo antes pues obviaba, ¿verdad?, esas miradas, pero después comprendí que era eso por lo que me veían los niños y comencé a saludar a los niños. También parte de mi trabajo es ir a los colegios a contar cuentos a parvularias sobre la inclusión y a dar charlas, conversatorios con los más grandecitos, segundo y tercer ciclo. Entonces eso me ha eliminado la barrera que yo tenía para tratar con niños y pues qué bien que ya es atractivo para mí poderles explicar más del tema y espero que muchas personas también tomen este ejemplo para poder darle a conocer a los demás qué es la discapacidad. Si yo como persona con discapacidad no lo hago, no debo esperar que otros lo hagan por mí. Rafa, qué importante lo que usted acaba de decir. Elimino también yo mi barrera. Correcto. Porque eso es otra cosa. Así muchas es. veces la misma persona con discapacidad se ¿verdad? Se autobloquea. Autobloquea, Sí. se boicotea a sí Sí. mismo porque se aísla. ¿sí? Así es. Se aísla por todos los demás factores, por la falta de inclusión, por la sobreprotección, por lo que usted quiera. Pero también tenemos que eliminar barreras todos, ¿verdad? Sí, de ahí que la educación debe ser bilateral, tanto para la persona sin discapacidad en comprender que debemos tener un país libre de barreras y tanto para la persona con discapacidad en comprender que si existen barreras, no es con el afán de ponerme de menos, sino que las personas sin discapacidad viven otro mundo y no ponen el carro allí porque quieran ser malos conmigo. No me bloquean con una pupusería o un negocio, la acera, porque quieran de que yo no pase. Simplemente tenemos que llegar a la convivencia, correcto, entre personas con y sin discapacidad, en mostrarme amable para poder decirle, me incomoda que parquee su carro acá, pero tampoco subir el nivel de estrés y pelear. Así es, muy interesante, me gusta eso. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si como todos los martes también echamos mano de esos consejos fabulosos que nos trae siempre la licenciada Vanessa Chicas en nuestra sección de El Taller de Mamá?
amigos de Salud TV, les saluda licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión, en el taller de mamá, vamos a hacer una linda corona navideña. Los materiales que vamos a ocupar son fieltro de color rojo, silicón líquido, también vamos a ocupar una base circular, también vamos a ocupar bolitas de color rojo y blanco, y vamos a ocupar papel o foamy de colores verde claro y verde oscuro. Así que manos a la obra. Con nuestros niños podemos utilizar también papel para que les sea más fácil. Vamos a cortar tiras de ese tamaño, aproximadamente 30 centímetros o como ustedes lo quieran hacer, de diferentes colores, y en la punta le vamos a hacer un corte en V, de esta manera, y vamos a ir pegando de esta forma con silicón, una color de verde oscuro y otra color verde claro. Hemos terminado de pegar nuestras piezas verdes claro y verde oscuro. Ahora vamos a agarrar un pedacito de fieltro y vamos a hacer una chonga para ir decorando con nuestros niños. Recuerden que esta actividad la podemos hacer con niños mayores de 5 años, siempre teniendo el cuidado en el uso de las tijeras y en el uso del pegamento o el silicón. Así hicimos nuestra chonguita, la podemos poner en un extremo. También podemos decorarla con bolitas rojas y bolitas blancas, y así sucesivamente, o que quede a la creatividad de nuestros niños también, que es lo principal, que ellos se diviertan y se entretengan en esas manualidades ahorita que estamos decorando nuestra casita totalmente navideña. Soy la licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional. Los espero en la próxima sección del taller de mamá. Pueden encontrar este video en todas las redes de TeraKid. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Definitivamente una forma divertida, entretenida y fantástica de decorar su casa en Navidad junto con sus niños. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese es el tema del que estamos hablando. Vamos a ver, doctor Pereira, hablemos un poquito de lo que serían las discapacidades neurológicas adquiridas, porque ya hablamos de las de nacimiento. Hablemos de las adquiridas. Claro, cuando hablamos de una discapacidad adquirida es un punto diferente, porque es una persona que se había adaptado normalmente desde su infancia, pero llega un punto en donde por A o B problema pierde ciertas capacidades. Muchas veces estas capacidades que se pierden son motoras. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, que le comenzó de manera temprana, comenzó digamos en los 45 años. Es laboralmente activo o estaba laboralmente activo, pero en ese momento comienza a tener ciertas dificultades para realizar sus actividades, la lentitud que no le permite realizar con la agilidad que antes tenía, o el paciente que tenía que escribir mucho porque llevaba el conteo de ciertas cosas en su empresa y después la dificultad de la escritura con la enfermedad.
Entonces se vuelve otro punto muy diferente porque estas personas tienen que adaptarse a las nuevas capacidades que ha adquirido. Entonces se vuelve bien complicado desde el punto de vista laboral porque muchas veces las empresas no tienen como la conciencia de adecuar mis actividades laborales a mis nuevas capacidades, y para ellos les sale mejor darle un ultimátum al paciente y decirle: mira, si no puedes hacer tu trabajo te voy a tener que despedir. Pero eso es discriminación. Muchas veces, he tenido pacientes que me comentan que ellos trabajaban en un segundo nivel. Después de un evento cerebrovascular se les hace muy difícil subir gradas. Entonces, es bien complicado que me dicen a mí: mire, yo me tardo un montón en subir las gradas y mi jefe ahí está, cuando lo que se pudiera hacer es pasarlo a un primer nivel, cambiar de lugar la oficina para que él no tuviera que enfrentarse con este problema de que no puede subir las gradas y realizar sus mismas actividades para las cuales no está discapacitado. Entonces, se ve uno en problemas con este grupo de pacientes que muchas veces no se hace la adecuación del ambiente laboral, muchas veces no se sabe cómo se puede hacer en estos casos. Y el otro punto es el miedo a la discriminación. Por ejemplo, volviendo al punto de un paciente que inicia con la enfermedad de Parkinson, que muchas veces, si estaba muy bien controlado al principio, no se nota, ¿verdad? Y él siente las molestias, pero conforme se dio el tratamiento, él está bastante bien. Pero cuando necesita la constancia de que fue a pasar consulta, me dice: mire, no me ponga que tengo esta enfermedad porque mi jefe se va a dar cuenta y me va a querer despedir. Entonces es un punto bien complicado. U otras veces, enfermedades que no deberían de generar discapacidad, las personas las estigmatizan como que son discapacitados. Por ejemplo, la epilepsia. Claro. Muchas veces pacientes con epilepsia, que es una enfermedad que no debería de favorecer una discriminación laboral, los pacientes no le cuentan a sus empleadores que son epilépticos porque no los quieren emplear o porque les da miedo que los vayan a ver diferente, o que se asocie que todo paciente con epilepsia tiene discapacidad mental o discapacidad cognitiva. Claro que sí, muchas veces cuando son epilepsias congénitas asociadas a una lesión cerebral desde el momento del nacimiento, pues hay discapacidad cognitiva acompañando a la epilepsia, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser una enfermedad que comenzó en la edad adulta y el paciente plenamente desarrollado, pero siente el estigma como que si fuese discapacitado. Entonces es algo bien complicado, y que tenemos que hacer conciencia en cuanto a las empresas, al empleador y a las mismas personas o a los mismos pacientes, que conozcan las leyes, que conozcan qué derechos tienen ellos con sus nuevas capacidades, ¿verdad? Para que no sean relegados en sus actividades laborales o inclusive sociales, pues la familia los comienza a ver de menos, o hacen una salida en familia y no lo llevan porque qué cuesta llevarlo, o cuestiones por el estilo. Entonces se vuelve un punto álgido de discusión esto, las discapacidades adquiridas, y facilita que haya discriminación. En el tipo de discapacidad adquirida a partir de un accidente cerebrovascular o de un accidente incluso, ¿verdad? Donde haya tenido un trauma craneoencefálico, pues puede haber pérdida de funciones diferentes, como pueden ser motoras, pueden ser también de nuestros sentidos. La pérdida de la vista, la pérdida auditiva, como mencionaba Rafael, esto pues puede, o incluso la pérdida del habla. Entonces, en estos casos, si cognitivamente el paciente está bien, pero lo que tiene es una dificultad para la palabra, ¿de qué forma se pueden ahí incluir en diferentes trabajos para que no pierdan esa capacidad? Exacto. ¿Verdad? Ese es un papel importante del terapeuta ocupacional, por ejemplo. Sería bueno que en todas las empresas se incluyera un terapeuta ocupacional para esta clase de problemas. Por ejemplo, si llega una persona con una discapacidad auditiva, ¿qué acciones va a tomar el terapeuta ocupacional para adaptarlo a su trabajo?
Entonces sí sería bueno y es algo de lo que se está proponiendo en las nuevas leyes para que se implemente próximamente. O en el caso que perdió la vista, el poder desarrollar sus otros sentidos para poderle ayudar a ser incluido siempre dentro de la misma empresa, pero con otras funciones, ¿no? Claro. Así es. O sea, obviamente esto requiere, es un proceso largo porque requiere también su ayuda psicológica, el duelo, para poder vivir el hecho de que ha perdido una capacidad que tenía, ¿verdad? Pero también es importante ayudarlo a salir de ese duelo y poderlo seguir incluyendo dentro de sus labores cotidianas, solamente que cambiando la función, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, los pacientes con secuelas de un evento cerebrovascular, digamos, no afectó área cognitiva, no afectó área del lenguaje, únicamente es motora. Y tal vez pueda ser que no sea de la extremidad dominante, por ejemplo, en la mayoría, ¿verdad? La izquierda, y tienen la dificultad con la mano, pero ya los relegan, ya les cambian su situación o su estatus. O la rehabilitación es bien importante porque me le enseña a este paciente que tiene la dificultad del movimiento de la mano, cómo cambiarse, cómo poderse poner los zapatos, cómo poderse poner los calcetines. Yo tengo pacientes que en el Seguro Social les aplicamos toxina botulínica para mejorar un poco la espasticidad o la rigidez que se genera después de un evento cerebrovascular y que pueda ser más fácil estas situaciones. Pero me sorprende cómo los pacientes aprenden ellos mismos a vestir si no quieren que haya ayuda, ¿verdad? Dicen, no, bueno, no se preocupe, doctor. Y empiezan a quitarse la camisa y luego ellos solitos se la ponen, o si es en el miembro inferior, él solo se quita el zapato, se quita el calcetín, tienen calzado que es adecuado para ellos, para ponérselo más fácilmente, y con unas técnicas a una sola mano para utilizar la vestidura y no depender de alguien más. Pero todo eso es función del terapeuta ocupacional. Exacto. Sí, yo les pregunto, ¿y quién le enseñó esto? No, en la terapia física me enseñaron, ¿verdad? Y él practicando y logran ser bastante funcionales, ¿verdad? Siempre con limitación de una extremidad, pero realizando todas sus actividades de la vida diaria de manera y definitivamente cotidiana. Parte importante también lo que sería la psicología para poderle enseñar siempre a ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Bueno, como les comentaba el día de ayer, vamos a comenzar a conocer a todos nuestros médicos, a esa cantidad tan grande de profesionales de la salud que vienen día a día a ayudarnos con sus conocimientos y su experiencia. Y este día le tocó en nuestra sección Perfiles conocer al doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. Veamos. Luis Gerardo Hidalgo Funes, médico internista y endocrinólogo. El endocrinólogo trata de enfermedades relacionadas al metabolismo del azúcar o la glucosa, a los lípidos, o sea, el colesterol y triglicéridos, problemas de tiroides, problemas de la glándula hipófisis, entre otras cosas. Decidí estudiar medicina desde que estaba niño, porque me llamó la atención. Una forma de ayudar a la población es obviamente dándoles salud. Y por eso creo yo que decidí estudiar medicina. Obviamente que la mayor satisfacción es que un paciente logre alcanzar nuevamente un estado de salud. Y uno tiene que esforzarse en tratar de generar cambios en la gente para lograr ese objetivo. Entonces, prácticamente lo que más me gusta es hacerle ver a las personas un hábito de estilo o un estilo de vida sano para poder tener salud. Yo por las mañanas y hasta la media tarde estoy en los institutos salvadoreños de Seguro Social, siempre atendiendo enfermedades o patologías relacionadas con la endocrinología, tanto en el hospital médico quirúrgico como en el hospital o consultorio de especialidades, 2 veces por semana, dando consulta. Claro, el paciente obviamente concerta cita y iniciamos la evaluación con una historia clínica, preguntando sobre antecedentes personales, familiares, y posteriormente pasar al punto principal, que es el motivo por el cual el paciente viene a la consulta. Y posteriormente pasamos a la evaluación física o un examen físico que incluye toma de presión arterial, en el caso de los diabéticos toma de glucosa capilar para ver cómo está su nivel de glucosa y un examen físico completo.
para después dar un tratamiento dirigido a lo que uno encuentra y los exámenes que el paciente trae. Estoy a las órdenes aquí para atender toda patología que esté relacionada con la endocrinología. Estamos ubicados en la 77 Avenida Norte y séptima calle Poniente, número 4017, Colonia Escalón. El teléfono es el 2264-1920 y también tenemos el 2263-3888. Amo mi carrera y es un gusto poderlas atender para alcanzar nuevamente salud. Bueno, un gusto escuchar de la historia del doctor Luis Hidalgo Funes y nuevamente gracias por todas esas veces que viene acá a ayudarnos con sus conocimientos. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Definitivamente estamos en pañales aún en todo esto de la inclusión para que las personas que viven con discapacidad se sientan plenamente incluidas en nuestra sociedad. Rafa, hablemos un poquito, no tenemos exactamente el dato, pero entiendo que son ya cerca de 500,000 de personas viviendo en nuestro país con discapacidad. Entiendo que hay un número decretado por ley de personas con discapacidad que tienen que estar incluidos en cada empresa, ¿cierto? Así es. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esto, cómo funciona y de qué forma, si tenemos ahora cada vez más personas, ¿cómo está siendo la aceptación de las empresas a esto? Bueno, se maneja entre un 4% y un 6% total de salvadoreños con discapacidad. De ahí que bajo la ley de equiparación para las personas con discapacidad se puso una cuota de ser un 4% para empleados. Es decir, por cada 25 empleados sin discapacidad, la empresa tiene que cumplir con un empleado con discapacidad. Esto es un 4% global. Muchas veces no se cumple, otras veces se pasa de la cuota, que bien, aplaudible y lo felicito. Y el aumento de personas con discapacidad crece. Sí, crecemos como salvadoreños, somos un país sobrepoblado. Claro que también crece el porcentaje de personas con discapacidad. Se está realizando una reforma a la ley y se estima que van a ser 10 personas. Oh, muy bien. Por cada, va a ser un 10%, ya no un 4%, ya no un 4, sino un 10%. Esto es muy bueno, a simple vista es muy bueno porque más personas vamos a poder gozar de este derecho, el trabajo y poder ganarnos la vida honradamente y como todas las personas lo hacen, con el sudor de nuestra frente, independientemente de la discapacidad, de la condición de discapacidad que tengamos. Pero también es un poco complicado y hay que ayudar a la empresa, lo que yo mencionaba, acerca de cómo. Exacto. Cómo emplear a una persona con discapacidad auditiva. ¿Cómo lo hago? Si es una persona que atiende indicaciones, volvamos al ejemplo de la fábrica, digamos que yo confecciono camisas y normalmente lo reúno a todos para una charla sobre cómo mejorar el control de calidad. Pero si tengo a 2 empleados que no oyen, con discapacidad auditiva, ¿cómo lo hago? Y eso es lo que preocupa al empresario, ¿cómo lo hago? Pero ahí es donde entra lo que yo mencionaba, los ajustes razonables. Si como niños, desde pequeñitos, aprendemos lengua de señas, esta situación no se nos va a presentar cuando seamos grandes, cuando seamos empresarios o cuando seamos compañeros de alguien con discapacidad en el trabajo. También tenemos que adaptar las empresas para diseño universal, se llama esto. Es decir, con rampas. La persona dice, no, aquí no viene nadie con silla de ruedas. Pero la rampa al final del día no solo me sirvió a mí con mi silla de ruedas, le sirvió también a una persona con una carretilla. En las fábricas transportamos materia prima en la carretilla, así que es mejor por una rampa o por un ascensor.
también cuando, hoy en la época de Navidad y nos van a dar regalos a todos, espero que sí, vamos ocupados a la casa con muchas cajas. Esto también es movilidad reducida, porque debido a que cuando llevo los brazos llenos de cajas, papeles o cualquier cosa, no puedo realizar este movimiento en una chapa común. Sí. Entonces, si no lo puedo hacer, tampoco, ahí es donde caigo en cuenta que una persona con amputación de mano tampoco lo puede hacer. Pero existen otro tipo de chapa que es una palanca. Esta palanca la puedo abrir si pongo mi codo aquí. Como mencionaba el doctor, encontramos nuevas formas de hacer las cosas. Exacto. Entonces, ahí es donde vamos adaptando nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra escuela, nuestra iglesia, nuestro canal, para que las personas con discapacidad también seamos bienvenidos. Así es. Inclusión no es solamente, cierro con esto, inclusión no es solamente decir sí puede venir, inclusión es decir bienvenido. Así es, muy bonito. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. El Comité Paralímpico de El Salvador es la entidad encargada de regir el deporte en personas con discapacidad en nuestro país, es decir, con todas aquellas modalidades deportivas que se han adaptado o modificado para facilitar la práctica de ellos. Este año El Salvador recibió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Lima 2019 en Perú, quien logró levantar 182 kilogramos en la final de la categoría arriba de 65 kilogramos en las instalaciones del Polideportivo Videna del mismo país. También cabe destacar que en la rama femenina las atletas más destacadas para la categoría de Estrella del Año se encuentra Paulina Zamora, medallista de oro en los Panamericanos, y Mariana Salazar, quien quedó en tercer lugar del Mundial de Downhill de ciclismo de montaña. Para Tokio del año 2020 se está preparando hasta el momento atletas en las categorías de baloncesto sobre silla de ruedas, atletismo y tenis de mesa. Estamos muy orgullosos que estas personas talentosas representen a nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Bueno, felicidades a estos atletas y gracias, nos enorgullece de verdad que representen a nuestro país en esa forma tan especial y tan buena que lo hacen. Bueno, su mensaje final, doctor, por favor. Bueno, recordar primero que tener una capacidad especial no significa que no pueda hacer las cosas, sino que tengo que adaptarme a hacerlas de una manera diferente. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Licenciada. Bueno, el fomentar la inclusión, la educación, incluir a nuestros niños, incluir a nuestras personas con discapacidad para que veamos en un mundo mejor. Que adecuemos todos los lugares, ¿verdad? Para que podamos decir, como bien dice Rafael, bienvenidos, ¿verdad? Claro. Bueno, ha sido un placer, como siempre, tenerlo por aquí, Rafael. Gracias, licenciada. Gracias, doctor Pereira. Pero principalmente, gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de tumores cerebrales, pero por hoy los dejo en buenísima compañía con Ingrid Randón y la edición del mediodía de TN21. Que tengan una linda tarde. Dios los bendiga. Debemos seguir una serie de consejos para el trato con las personas con discapacidad, por eso es importante poner en práctica lo siguiente. En primer lugar, es importante no sentir pena o lástima por ellos. A nadie le gusta que estén compadeciéndose de él de manera continua. Las personas con discapacidad desean vivir en situaciones normalizadas y que se valore lo que hacen por el mérito que tienen y no por el hecho de que sean personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad no comprenden bien las instrucciones que les damos o la comunicación con ellas puede ser dificultosa o lenta.
Si se dan esas situaciones, es muy importante actuar con tranquilidad, ser paciente, ya que no se trata de algo que la persona haga adrede. Algunas personas con discapacidad necesitan que les ayudemos en ciertos momentos, otras no lo necesitan en absoluto o no desea que se les ayude. En cualquier caso, siempre hay que considerar que percibimos que una persona necesita una ayuda concreta, preguntárselo primero y no ofendernos si nuestra ayuda es rechazada.